Las sociedades de economía mixta son aquellas entidades autorizadas por la ley, las cuales están constituidas por capital o aportes estatales y privados. Son creadas con el propósito de financiar actividades industriales o comerciales. Se definen con un medio de colaboración entre el Estado y los particulares. Obligaciones de una sociedad limitada ante el registro mercantil. Legalización de libros. Toda sociedad limitada, además de llevar una manera ordenada, un libro de cuentas anuales, un libro de actas y un libro de socios. Deberán legalizar estos ante el registro mercantil del domicilio de la sociedad. Estos libros se pueden legalizar telemáticamente desde el pasado mes de febrero sin necesidad de acudir fiscalmente al registro mercantil. Depósito y aprobación de cuentas anuales. Los administradores de la sociedad deberán depositar dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales los siguientes documentos. Solicitud firmada por el representante. Certificación del órgano competente aprobado de las cuentas anuales y la distribución del resultado. Acreditación de que las cuentas auditadas coinciden con las que se han sido objeto de auditoría. Ejemplar de las cuentas anuales, en donde están balance, cuenta de pérdidas, ganancia y memoria, firmada por los administradores. Ejemplar del informe de gestión firmado por los mismos administradores y ejemplar del informe de auditoría en el caso de que se tenga la obligación de realizarla. Obligaciones fiscales de una sociedad limitada, en donde se encuentran el IVA, los impuestos sobre sociedades, comunicar cambios de domicilio fiscal de la misma sociedad. Requisitos para una sociedad mixta. Primero, ¿qué se entiende por sociedad? Según el artículo 98, por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otro tipo de bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Segundo, ¿qué son las sociedades de economía mixta? Según el artículo 97 de la Ley 498 de 1998, organismos autorizados por la ley constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de derecho privado, salvo las excepciones que la ley consagra. Tercero, ¿qué se requiere para la constitución de una sociedad de economía mixta? Indican las supersociedades. Dos actos jurídicos requiere la constitución de una sociedad de economía mixta, a saber, a. la ley que la crea o autoriza, y b. el contrato social. Cuarto, ¿quiénes pueden participar en el acto de constitución de una sociedad de economía mixta? En el acto de constitución pueden participar, entre otras, las entidades públicas siempre y cuando se indiquen las condiciones para ello. Características de las sociedades de economía mixta. Es necesario que su creación se realice de forma ordenada y conforme a los parámetros determinados por la ley, con base en la descentralización administrativa y los actos administrativos del ente territorial. El aporte social se encuentra conformado por aportes de la nación, de particulares o de otras entidades públicas de cualquier clase, siempre que no se trate de meras inversiones financieras de carácter transitorio. Su objetivo social no es otro que la realización de actividades industriales o comerciales. El funcionamiento y organización de las entidades estará regido por el derecho privado, exceptuando aquellos casos en los que sea aplicable los principios de derecho público. Estas sociedades tienen personería jurídica y autonomía administrativa y financiera
Con consecuencias de ello, sus activos y rentas no formarán parte del presupuesto general de la nación. Estas sociedades económicas deberán estar vinculadas a un ministerio o departamento administrativo. ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Las sociedades limitadas son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó al momento de construir la compañía. Esto quiere decir que si en algún caso eventual la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes, pero en ningún momento deberán usar patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Características de la sociedad limitada. Las principales características de una sociedad limitada son: primero, cantidad de socios, mínimo 2 y máximo 25 socios. Aunque cuando por alguna circunstancia excedan en el número máximo de socios permitido por la ley, deberá disolverse. Sin embargo, cuando hay exceso del número máximo de socios permitidos en una sociedad de responsabilidad limitada, antes de proceder a la disolución, existen dos opciones, las cuales son: la sociedad podrá transformarse y adoptar otro tipo de sociedad. Por ejemplo, podrá pasar de ser sociedad de responsabilidad limitada a sociedad colectiva y reducir el número de socios. Denominación o razón social. Su denominación o razón social deberá ser única y estará seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTA. Tercero, responsabilidad de los socios. Hasta el límite de sus aportes puede ser más cuando haya sido previamente establecido en los estatutos de la compañía, pero nunca podrá ser menos. Cuarto, capital social. El capital social estará compuesto por cuotas parte de igual valor que resultarán del capital aportado y pagado íntegramente al momento de la constitución de la sociedad. Quinto, decisiones. Cada socio tendrá tantos votos como cuotas partes posea y las decisiones se tomarán con el respaldo de la mitad más cuando una de las cuotas partes en que se encuentra el dividido, el capital de la sociedad. Algunos de los ejemplos de la sociedad limitada son los siguientes: Inversiones de Tracto Express, LTDA; Poliplásticos, LTDA; Technic, LTDA; Postobón, LTDA. Sociedad anónima. Una sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil en el que la responsabilidad de los socios se limita al capital que se han aportado. Es el más claro ejemplo de sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. Como principal virtud, poseen que permite canalizar pequeños volúmenes de capital que pueden llegar a desarrollar posteriormente grandes inversiones productivas. Los principales en este tipo de sociedad mercantil poseen acciones que pueden vender libremente en los mercados, es decir, tienen la denominación de socios transferibles. Por otra parte, las acciones de una sociedad anónima suelen reunirse cada cierto tiempo en una junta de acciones, lugar en el que son tomadas y discutidas las medidas y decisiones que trascienden y que acaban siendo fundamentales en la vida empresarial. Características fundamentales de la sociedad anónima. Cuando un socio solo aporta el capital y no representa de forma personal las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. Esto quiere decir que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y solo los socios están obligados por el método de sus acciones. Las acciones otorgan derechos económicos y políticos dentro de la empresa a los accionistas, quienes se diferencian unos de otros por el valor nominal de las acciones o los tipos de derechos que conceden cada acción. Existen dos tipos de sociedad anónima. Primera, de capital abierto con siglas S.A.A. Aspiran a numerosos accionistas, los cuales gozan de mayores libertades mercantiles respecto a sus títulos y que van directo a la bolsa de valores. Segundo, de capital cerrado, siglas S.A.C. Limitado a un número determinado de accionistas, no inscribe sus acciones en el registro público del mercado de valores ni permite la libertad de transmisión de las acciones. Obligaciones de una sociedad anónima.
La obligación principal es aportar la porción de capital a que se viere obligado en la forma, modo y plazo a que se comprometió, pues en caso contrario la sociedad podrá proceder ejecutivamente contra sus bienes o rescindir el contrato en el cual el socio remisó, reteniendo las cantidades que le corresponden a la masa social. El socio moroso abandonará la mesa común el interés legal del dinero que no hubiera entregado a su debido tiempo, así como el importante de los daños y prejuicios que hubiera ocasionado con su morosidad. Unos ejemplos de sociedad anónima son: primero, Walmart S.A., cadena de supermercados; segundo, Bayer S.A.; tercero, empresa de químicos S.A.; cuarto, laboratorios Vago S.A., empresa de químicos; quinto, empresa Scotiabank S.A., multinacional financiera cadena; sexto, HSBC S.A., entidad financiera;